A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad. María Corina. Contigo estará, nadie la callará. Luchando por la libertad. Mira, como todos los martes, es para mí un enorme placer poder acompañarlos por aquí, por Radio Caracas Radio, la ventana de libertad, la ventana de la verdad que tenemos los venezolanos, los que estamos aquí, en todos los rincones de Venezuela y nuestros compatriotas alrededor del mundo. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Ulitza Arcaya, y en la producción de nuestro programa, Justo Navarro, Malala Nogales y Yay Pacheco haciéndole la suplencia a César Umbría, en el control José Gregorio González y a Euler Guillén, ese gran cantautor venezolano, mi amigo, un enorme abrazo. Hoy es un programa para mí especial y doloroso porque quiero que abordemos dos temas que además están vinculados entre sí, porque hoy los venezolanos sentimos que el país ha llegado a una situación sin precedente, inaudita, inconcebible para una nación que tiene tanto como Venezuela, tanto potencial, tanto territorio, tantos recursos y sobre todo tanta gente buena, laboriosa, de gente decente y preparada. Vemos una Venezuela en la cual los ciudadanos sienten hoy que si no te mata el hambre, te matan las balas o te mata el COVID. Y estas tres desgracias han sido producidas de manera sistemática e intencional por el régimen. Es decir, quienes mueren como consecuencia de esta situación que vive Venezuela son muertos de los cuales Maduro y su régimen son directamente responsables. Por eso lo que estamos viviendo es una situación de crímenes de lesa humanidad, ya no en la forma como se persigue, se tortura, se desaparece, se asesina, pero incluso con el simple hecho de que el régimen prohíba, yo creo que es el único país en el mundo, la importación de vacunas que han sido ofrecidas y que han sido ofrecido además cancelarlas. Esto tiene unas consecuencias dantescas y sobre esto vamos a hablar un poco más adelante en el programa con el doctor José Félix Toleta. Sin embargo, quise invitar nuevamente para arrancar este programa a un venezolano por quien siento un gran respeto. Creo que todos los venezolanos debemos estar muy agradecidos al extraordinario, riguroso y valiente trabajo que realiza en la organización Fundaredes y Javier Tarazona. Lo entrevisto con frecuencia. No pensé, Javier, cuando te entrevisté hace 2 semanas, el 23 de marzo, que empezandito abril te iba a pedir que nuevamente conversáramos, pero la realidad es que la situación, ya no solamente en Apure, sino en muchas otras partes del país, por el conflicto armado, está escalando. No sé si acabas de ver una información de un evento que recién se produce en el estado Monagas, allí en el municipio de Bolívar, en la carretera Caripito y Casanay, en el sector La Sequia, donde fue atacada también un comando de la Guardia Nacional, donde aparentemente hay 5 militares heridos. Es algo que acaba de ocurrir, pero que es parte de un patrón, es decir, no son eventos aislados. Y durante muchos años hemos advertido, lo que está ocurriendo en un país donde no hay soberanía nacional, donde se ha perdido el control del territorio, literalmente se lo reparten las bandas criminales, donde no hay Estado de Derecho. Es decir, las mafias son el Estado es la mafia. Y en el medio están los ciudadanos atrapados, una población desarmada, que es atacada, perseguida y en unos casos crueles y brutales, incluso a través de falsos positivos, como tú has denunciado, acusada de ser la propia gente, los guerrilleros, cuando obviamente los guerrilleros son los que están en el poder. Entonces,
yo quería además transmitirte, por supuesto, todo mi respeto y mi cariño y mi fuerza a los miembros de Fundaredes. Esta semana fueron 2 activistas de ustedes, Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirado, que fueron desaparecidos. Después se supo que estaban detenidos junto con 2 periodistas, Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, de NTN 24. Así que bueno, arranquemos por lo de Monagas, ¿te parece? Y en este contexto, ¿cómo tú lo ubicas? Y después pasamos al tema de Apure. Y una vez más, gracias por acompañarnos, Javier. Bueno, María Corina, en primer lugar agradecerte la generosidad de tus palabras en reconocimiento de nuestra organización, de la labor que hacemos, además con mucha convicción, con mucha firmeza, con mucha transparencia. A mí hay quienes me preguntan, y voy a arrancar por esto que tiene que ver con el analfabetismo ciudadano, si no me da miedo. Y claro que nos da miedo actuar frente a un régimen totalitario como el que estamos viviendo, tan déspota, tan atroz, tan perverso. Pero la rectitud protege, la verdad, la vehemencia con la que actuamos es porque haya justicia y porque tengamos un país finalmente diferente. Mira, lo que está ocurriendo hoy en el estado Monagas es lo mismo que está ocurriendo a esta hora en cualquier estado del país, con la normalización de la violencia, con la actuación perversa de bandas criminales que fueron además armadas y organizadas por quienes hoy ostentan el poder. Se les creció el muchacho y no tienen cómo controlar. Nosotros, desde Fundaredes, consideramos esta situación como parte de la caracterización de lo que se ha denominado la guerra híbrida. La guerra híbrida es eso que no puedes explicar, pero que finalmente se traduce en una tierra de nadie, en un estado fallido, en la destrucción de las instituciones y sobre todo el analfabetismo ciudadano que dejamos ejercer la ciudadanía porque se desaprendió. Nosotros desaprendimos los espacios públicos para el disfrute, los espacios de recreación. Nosotros desaprendimos la función de la escuela, la función de la universidad. El país prácticamente está paralizado, pero no es la cuarentena radical. No anuncios que hace el señor cada domingo, si es radical o es flexible, ¿no? El país está parado porque simplemente lo destruyeron. Y esta expresión de lo que ocurre en Guárico es lo que también estamos en este momento confirmando en el estado Amazonas, de un nuevo ataque contra una mina, o mejor dicho, que estaban en parte de colombiana. Apenas hace unos días, en medio de la confrontación, del conflicto que hay en Apure, nosotros denunciábamos, por ejemplo, la muerte de una maestra en el estado Bolívar, Tía Hernández y su esposo por parte del Ejército de Liberación Nacional. Sí. Pero ayer, por ejemplo, yo en horas de la tarde, cuando escuchaba a Vladimir Padrino López, incluso ya va, Javier, yo no te estoy escuchando bien. Yo no sé si soy yo o eres tú. Creo que ella intermite con el internet de Javier, ¿correcto? A ver, Javier, vamos a intentar nuevamente. Si puedes repetir los últimos 5 segundos que te perdimos. ¿Ahora mejoró? Sí. Cambié de conexión a ver si podemos salir mejor acá. Entonces les decía que lamentablemente esta expresión de primero, a ver, tenemos un problema de normalización de la violencia que afecta psicológicamente al ciudadano, al venezolano, porque lo ha habituado a estándares de vida muy precarios, ¿sí? Donde la vida no tiene valor, donde es muy fácil decir, por ejemplo, que en el último año, en el 2020, en los estados fronterizos se registraron 1.613 muertes violentas, María Corina. Cada 6 horas en los estados fronterizos, muere una persona en manos de la actuación de un grupo criminal. O sea, ayer le respondía a Vladimir Padrino López, a un discurso cínico, mostraba a una señora que decía que los niños eran reclutados. Nosotros llevamos más de la mitad de la vida, María Corina. Yo tengo más de la mitad de mi vida denunciando que hay un reclutamiento de niños y el Estado siempre lo negó, siempre fue pasivo. Y eso es así. De hecho, yo he recibido muchas denuncias en estos años y las he hecho públicas de madres que me
que me contactaban para eso. Y en Barinas, desde hace ya casi 10, 15 años, comenzamos a verlo. Yo he hablado con los padres de esos niños. Es decir, eso es una realidad y el régimen se ha hecho cómplice de ello. Por otra parte, una de las manifestaciones más dolorosas, Javier, es eso, yo no sé ni cómo calificarlo, ¿no? Los asesinatos de venezolanos, gente humilde, que después los disfrazan de guerrilleros para justificar un proceso de limpieza que están haciendo estos sectores, que ya no se pueden llamar ni siquiera Fuerza Armada, por lo menos no Fuerza Armada Nacional, estarán armados para defender sus intereses, los intereses del régimen. Hay un testimonio particular de un muchacho llamado Denis Ramírez, que logró escapar y ver cómo un muchacho solo 24 años, y decía que veía por fotografías, identificó a su mamá, a su papá, a su hermanito y a su tío, que le pusieron botas. Yo creo que tenemos que solidarizarnos con todas las familias que hoy están sufriendo, porque usted me va a disculpar, pero la familia de los soldados que han caído también sufren. Pero por supuesto. ¿Y sabe por qué sufren? Porque estoy seguro que esos soldados fueron a ese lugar no solamente por una orden, sino con una convicción de que iban a resultar favorecidos en el conflicto. Pero ¿sabes qué es lo duro? Que mientras mandan a los soldados a la frontera en este momento a atacar el Frente Décimo de la FARC, en Miraflores se reúnen los comandantes de esa en Miraflores. Entonces, a ver, es la doble moral. Ese es un acto de reconocimiento a los soldados caídos, pero tú, el que estás haciendo ese acto, has facilitado la presencia de estos grupos terroristas en Venezuela. Por ejemplo, yo me pregunto, si hubiese una acción firme, ¿por qué más de 60 pistas clandestinas que hay en Zulia no son dañadas, destruidas? En Cataluña, Jesús Enrique Lozada, La Guajira, ¿por qué en la costa oriental del lago sigue el Ejército de Liberación Nacional y las unidades narcotráfico? Ahora fíjate una cosa, Javier. Esto comenzó hace muchos años, efectivamente, en la frontera. Sabemos que había un tema de tráfico de drogas y otros negocios irregulares. Esto ha ido extendiéndose a distintas zonas de nuestro país. Ya son 19 los estados donde se estima, ustedes mismos han denunciado que hay actividad y ejercen algún tipo de control territorial, económico y social estos grupos guerrilleros. Ahora vemos ya en el otro extremo, en el extremo oriental, en Monagas, este nuevo ataque hoy. ¿Cómo ves tú creciendo este conflicto armado? Y más allá de lo que se ha dicho, de que en el caso de Apure lo que se estaba buscando era asegurar unas rutas de tráfico de drogas y resolver un problema de una disidencia dentro de la disidencia de la FARC. ¿Qué está ocurriendo en el resto del país? ¿Cómo ves tú este conflicto armado creciendo en estos próximos días y semanas? Bueno, mira, en particular al conflicto de Apure yo veo con mucha preocupación, María Corina, que se le están sumando otros frentes. El Frente 28, por ejemplo, genera un movimiento en este momento hacia esta zona del país. Me preocupa que el bloque de Gentil Duarte tiene presencia en Zulia, tiene presencia en Amazonas, tiene presencia en Bolívar, tiene presencia incluso en Deltamacuro. Y me preocupa que la actuación de estos criminales vengan en otras regiones del país, terminando de afectar a otras poblaciones, ya sumado a la emergencia humanitaria que vivimos. Yo, con honestidad, veo que este conflicto se va a prolongar. Veo que incluso la confesión de parte de Vladimir Padrino López el día de ayer en manifestar que teníamos como país la incapacidad de poder responder a la guerrilla, creo que son confesiones bastante cínicas, pero además resultantes de una realidad. Estos cuerpos terroristas
tienen un alto poder de fuego, y aquí han montado cualquier cantidad de shows con ejercicios militares, con movimientos militares, toda una narrativa de confrontación que en nada nos ha servido. Es lamentable hoy que un grupo de terroristas como la FARC, en solamente uno de sus frentes, hayan generado la muerte de más de 11 militares, 8 en combate y 3 o 4 militares que han resultado caídos en medio de un accidente que ocurrió el pasado sábado con la activación de un mortero. Efectivamente. ¿Y sabes algo más sobre esta situación en Monagas? ¿Sabes qué grupo puede estar vinculado a esta nueva actuación? El equipo de documentación e investigación nuestro en este momento está levantando, digamos, una acción de contingencia. Nosotros estaremos comunicando en los próximos minutos a través de las redes sociales de esta situación. Yo tengo que decirte, María Corina, que precisamente Guárico es un espacio de actuación de la FARC, del bloque de Timochenko. De hecho, allí estuvo reunido Jesús Santrich, el propio Diosdado Cabello, hace poco tiempo. Incluso lo llevaron en una conferencia pública a la universidad que funciona en este estado, la Universidad Rómulo Gallegos. Y bueno, es parte de la perversidad, ¿no? Es parte de la situación que nosotros, pero es lo mismo que pasa en la Cota 905, es la misma situación que pasa en Maracaibo, es lo que está pasando en la costa, por ejemplo, de Falcón. Siguen desapareciendo personas, sigue saliendo droga, oro, coltán, diamante por la costa donde está el Ejército de Liberación Nacional. Alguien me decía, por ejemplo, esta mañana sobre lo que está ocurriendo en el Estado Lara, sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional en el Estado Lara. Y la gente cree que va a haber el Ejército de Liberación Nacional con uniformes camuflajeados, con tapadas en la cara. No, están como civil y una actividad conjuntamente con quienes están ostentando el poder. El Ejército de Liberación Nacional tiempo transitando por todo el país, incluso a través del movimiento juvenil pro gobierno. Muchos jóvenes del bloque, se me va en este momento el nombre de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, han sido incluso entrenados por parte del Ejército de Liberación Nacional en el estado de Yaracuy. Ya va, se me volvió a ir el audio, Javier, no te estoy escuchando. No te estoy escuchando. Desde hace como 5 segundos. Quizás si puedes repetir esa idea, por favor. El Frente Francisco de Miranda ha sido entrenado por el Ejército de Liberación Nacional y por miembros de la FARC. Hay cosas inexplicables, por ejemplo, que son súper conocidas públicamente. El alcalde de La Victoria, alias Chema, conocido como Chema, es comandante del Frente Bolivariano de Liberación desde que era concejal. Entonces, a ver, él es parte del conflicto. Esta guerrilla que opera en ese estado del país junto al ELN y junto a la FARC, ¿qué se están disputando? Se están disputando la paz, se están disputando el desarrollo del pueblo, el desarrollo educativo, cultural, económico, el narcotráfico. Eso es lo que se disputa en este momento. Ahora, además del control de territorio, parecería que también tiene un gran interés en algún tipo de, entre comillas, legitimación. Lo hablábamos en la última conversación que tuvimos hace 2 semanas y yo he recibido información en estos días de un gran interés de algunos comandantes de la FARC y del ELN de que efectivamente haya una nueva asignación y simulación electoral para los cuales ellos puedan adquirir posiciones de representación popular. ¿Qué saben de esto? Lo están haciendo en Colombia, lo están haciendo en Venezuela. Yo, por ejemplo, tengo que comentarles que el boletín 15 de Fundarredes habla sobre la incursión en la actividad electoral de la guerrilla del ELN y de la FARC. Y por supuesto que hay varios alcaldes, varios gobernadores que participan de este tipo de situaciones. La pugna que hay en el estado Apure es una pugna de control de estos pasos ilegales donde participan también generales de las Fuerzas Armadas venezolanas, lamentablemente, que están viviendo este tipo de conflictos por algo que no debería ser su prioridad en este momento. No, y que como tú lo dices, quienes pagan con la vida son los soldados, mientras que estos grandes
comandantes y generales, que esos nombres les queda obviamente muy grande, se reúnen con los socios guerrilleros a repartirse los reales de una Venezuela saqueada. Tenemos que hacer presión ante la comunidad internacional y ante los órganos nacionales en medio de un Estado fallido, donde no hay separación de poder y donde sabemos de qué están hechas estas instituciones. Pero tenemos que hacer presión para que se hagan investigaciones y den la resulta de lo que pasó con la familia habitante de La Victoria en el sector 5 de julio, que fueron asesinados y tirados sus cuerpos esparcidos en el sector El Ripial. 5 personas asesinadas, 4 de ellos miembros de una familia. Tiene que dar explicación al Estado venezolano. Tiene que dar explicación por qué la FARC, por ejemplo, sigue ejecutando extrajudicialmente a ciudadanos en este tipo de situaciones y nada pasa. Me conmovía particularmente las palabras de este muchacho, Luis Ramírez, que decía, refiriéndose a su familia, no eran guerrilleros, eran la gente más humilde del mundo. Eso es lo que decía él, horrorizado al ver la foto de su mamá, que le pusieron unas botas, y a su papá un pantalón militar y unas fotografías con pistolas al lado de una gente que eran simples campesinos, como quien decía, la gente más humilde del mundo, ¿no? Ahora, Javier, muchos venezolanos sienten que esto efectivamente se fue completamente fuera del control, que ya el territorio venezolano, como estuvimos advirtiendo durante mucho tiempo, ha sido repartido entre grupos criminales y que la única manera es que haya definitivamente conciencia de la comunidad internacional que un conflicto armado de esta naturaleza no se va a detener y que va a tener además unas consecuencias monumentales, ahora sí, de desestabilización de la región, porque el aumento de la migración puede ser monumental. Ya van más de 5.000 desplazados en Apure, pero esto obviamente agravado con la situación del COVID fuera de control en Venezuela puede tomar unas proporciones nunca vistas. En tu trabajo internacional, en este proceso de documentación y denuncia, ¿sientes que finalmente se ha entendido lo que significa la configuración de este conflicto armado, que al final termina siendo, más tarde o más temprano, un motivo para que la comunidad internacional no le queda más remedio que actuar y preservar la vida, en este caso, de toda una sociedad? Sí, nosotros estamos haciendo digamos, transitando la ruta de los distintos mecanismos de justicia internacional y no tenemos duda que será oportuno, será necesario que estas instancias internacionales asuman que el problema no es ni siquiera lo que están viviendo los venezolanos, lo que estamos sufriendo los venezolanos, sino por el contrario, lo que esto impacta en la región, lo que esto está generando de afectación a otras naciones, más allá de la migración. O sea, tiene que ver con el impacto del terrorismo, el impacto del armamentismo, el impacto del narcotráfico, del financiamiento de actividades terroristas que se hacen desde el epicentro de Venezuela, lamentablemente. Y esto es público y notorio. Hay un hostigamiento hacia nosotros, y yo quiero decirte, María Corina, que desde el propio 21 de marzo los hostigamientos han aumentado hacia nosotros, incluso, bueno, nos sorprende los ataques en redes sociales, los ataques físicos, pero la verdad siempre prevalece y hacemos responsable al Estado venezolano de nuestra integridad, de la integridad de nuestros activistas en cada uno de los estados en frontera donde tenemos presencia. Estamos haciendo nuestra labor, no estamos haciendo otra cosa que nos diga la Constitución. Bueno, mira, Javier, yo quiero en primer lugar enviarle un mensaje a cada uno de los miembros de Fundaredes y las otras organizaciones de derechos humanos que están haciendo, como tú bien dices, un trabajo responsable, meticuloso y tremendamente valiente. Hacerles sentir que no están solos, que la contribución que están dando a su país y a la liberación final de Venezuela es enorme y que sigan adelante. Y le quiero pedir a todos los venezolanos que nos están escuchando hoy que la manera de contribuir es replicando la voz de quienes están denunciando. No te puedes quedar callado, no nos vamos a resignar. Me decía esta semana los activistas Tirado y Juan Carlos Salazar, que se habían quedado sin equipo, sin teléfono, sin cámara, pero se quedaron con voz, con convicción, con dignidad y con libertad en medio de la dictadura que vivimos. Y ya los equipos tendremos la gente que contribuye y que colabore para que ellos puedan tener un teléfono nuevo
para poder comunicar, pero lo importante es que la dignidad no la han doblado. Y al final lo que debemos saber los venezolanos es que la verdad y la justicia va a prevalecer. Estamos haciendo toda esta documentación y son registros para que exista justicia, donde los inocentes serán reconocidos como tales, aquellos que fueron humillados, perseguidos, y los culpables de tantos crímenes pues enfrentarán la justicia y asumirán su responsabilidad. Eso no lo podemos dudar. Y repito, cada uno de ustedes venezolanos, replicar esta voz, rebelarse, hablar duro, y a los latinoamericanos que nos escuchan entender, como bien has dicho, que el drama venezolano no es contenible dentro de nuestras fronteras, como advertimos hace mucho tiempo, y que no habrá, en este caso concreto, una Colombia en paz mientras exista una Venezuela ocupada por las fuerzas del crimen y del mal que buscan no solamente terminar de saquear nuestro país, sino continuar este proceso de saqueo, de expansión hacia Colombia. Así que, mira, Javier, te agradezco a ti. Cuídate mucho. Seguro. Cuídate muchísimo, un fuerte abrazo. Nos vemos muy pronto. Un abrazo grande. Amigos, vamos. Muchísimas gracias, Javier. Javier Tarazona, director ejecutivo de Fundaredes. Amigos, vamos a una brevísima pausa y al regreso vamos a estar conversando, yo diría que del mismo tema. Vamos a estar hablando de lo que significa para una Venezuela arrasada el avance de la pandemia, producto de la acción intencional de la tiranía. Hay gente que dice se les fue de las manos, son incapaces, irresponsables. Obviamente, todo eso es cierto, pero este horror que hoy vivimos podía fácilmente evitarse si hubiese frente al poder en Venezuela la disposición de ahorrar el dolor y de evitar tantas muertes. Por eso vamos a hablar con una persona que como Javier Tarazona no se calla, pero que además tiene una gran experiencia en el sector salud, que es el doctor José Félix Oleta, exministro de Sanidad. Vamos a una brevísima pausa y al regreso, ¿qué está pasando hoy en Venezuela con relación al COVID? Ya volvemos contigo. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y como les ofrecí, vamos a tener una conversación con una de esas personas que nos hace sentir muy orgullosos de los servidores públicos, de esos funcionarios que entendieron estar en la administración pública como una forma de entrega, efectivamente, de servicio a la nación, con profesionalismo, con formación, con profundo respeto a la dignidad de cada venezolano. Y me refiero al doctor José Félix Oleta, que fue ministro de Sanidad entre los años 97 y 99, médico internista, profesor jubilado de la Escuela Vargas, Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela.
Doctor Oleta, gracias por acompañarnos estos minutos. María Corina, muy amable para poder conversar con ustedes. Esta oportunidad es única para mí. Bueno, igual para nosotros, doctor Oleta, porque vemos una gran desesperación, un empeño del régimen a toda costa de enterrar y silenciar lo que está ocurriendo en el país, tanto en materia del conflicto armado, como hablábamos hace unos minutos, como el tema de la expansión del COVID, que ha llegado a unos niveles realmente aterradores para la población venezolana. Yo esta mañana hacía una reflexión por mis redes sociales. ¿Existe algún otro país en el mundo que haya prohibido la importación de vacunas que le han sido ofrecidas sin costo? ¿Existe eso, doctor Oleta? Bueno, es algo inédito, es algo que realmente sorprende mucho, ¿no? Debo decirte que sí, ante una situación de una expansión de la pandemia, en el caso de Venezuela, con números que multiplican los casos de una manera muy rápida, es necesario fortalecer todas aquellas actividades para poder controlar y mitigar los efectos de la pandemia. Y es el momento de que todos estemos juntos en esto, no solamente para las medidas no farmacológicas, sino para acciones tan importantes como es el caso de la vacuna. Si no actuamos a tiempo y de una manera oportuna, rápida y eficaz, pues simplemente pues estamos expuestos a un mayor daño, a un mayor impacto sobre la población y sobre los sistemas de salud que ya sabemos que están muy debilitados. Para que te des una idea, en los 4 primeros días de este mes de abril se acumularon un número de casos mayor que en los 4 primeros meses de la pandemia del año pasado. Y lo mismo, un número de fallecidos en 4 días mayor que en los 4 primeros meses. Eso es para que tengan una idea de la dimensión, de la forma como está desarrollándose la pandemia en este momento. Y por lo tanto, todos tenemos la obligación de buscar soluciones lo más efectivas y, por supuesto, consensuadas para obtener los mejores resultados. Ahora, con su amplia experiencia en materia de salud pública, creo que no hay que los venezolanos ya estamos al tanto de lo que es el colapso del sistema de salud en Venezuela. Sin embargo, podría hoy en día, si el régimen estuviera en la voluntad de hacerlo, llevar adelante un proceso de vacunación masiva de la población venezolana. Se podría hacer en plazos cortos en este momento. ¿Aló? Sí, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? Casi no te escucho. Ahora. No, sí, yo le preguntaba que si hubiese disposición del régimen, ¿sería posible llevar adelante en este momento, y a pesar de la situación tan crítica del sistema de salud, llevar adelante un proceso de vacunación masiva de la población venezolana? Mira, este es un reto de salud pública, probablemente el reto de salud pública más importante que ha tenido el país en los últimos 80 años, más allá de la lucha contra la malaria. Supone la vacunación a corto plazo de 15 millones de personas. Y ese es un esfuerzo que es 5 veces más lo que normalmente se hace en un año para la vacunación de los programas normales de inmunización, de las vacunas que se aplican en el país. De modo que supone un esfuerzo gigantesco. Para que te des cuenta, a veces manejo las cifras y a veces los números como que dicen más que las palabras. En estos 45 primeros días, desde que se inició el programa de vacunación, que fue el 18... ¿Usted me escucha? Sí, yo le escucho perfecto. Ok, bueno, los últimos 3 segunditos lo perdimos. ¿Podríamos retomarlo? Sí, decía que en los últimos 45 días, desde que se inició la inmunización en Venezuela el 18 de febrero, escasamente se han vacunado unas 250,000 personas, y eso representa el 1,6% del total que tiene que ser vacunado, de los 15 millones. Significa que vamos en un plan extremadamente lento e ineficiente. Si tuviéramos que vacunar esos 15 millones de personas a la misma velocidad con que se han hecho
estas primeras vacunaciones, tendrían que pasar 7 años, más de 7 años para vacunar ese número de personas. Por lo tanto, es una crítica constructiva, no se está haciendo bien el plan de vacunación y hay que exigir que esto tenga la prioridad número 1 y la eficiencia de vida para poder proteger a la población. Ahora, eso está ocurriendo porque no hay la capacidad instalada, porque no hay el interés de acelerar o porque no hay vacunas. Mire, es una mezcla de varias cosas, no solamente porque no hay el número de vacunas suficiente, sino porque la gestión de vacunación tiene que arrancar con un plan muy bien desarrollado y hasta este momento el régimen del señor Maduro no ha presentado el plan de vacunación nacional. Las personas no saben el orden adecuado que deben ser vacunadas, dónde deben asistir. No deben, obviamente, utilizarse los hospitales centinelas para ese propósito y tienen que multiplicarse los centros de vacunación. A estas horas no tenemos certeza de cuáles van a ser las próximas vacunas que vamos a disponer y en qué forma se van a aplicar esas vacunas. Por lo tanto, hay que exigir el plan completo para que la población esté suficientemente informada y dónde debe asistir a vacunarse. Ahora, hubo una reacción de repudio, casi además de incredulidad, por lo que ello implica, a propósito de la situación con el COVAX, este dispositivo que tiene la Organización Mundial de la Salud, en el cual Venezuela debió unos recursos, se ofreció por parte del interinato disponer estos recursos a los efectos de que pudieran llegar vacunas de AstraZeneca a Venezuela, la vacuna inglesa, pero una respuesta insólita del régimen rechazando esta posibilidad. ¿Cómo interpreta usted esta decisión? Por cierto, esa declaración señalando de que no se iba a admitir la vacuna AstraZeneca va en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que mantiene esa vacuna como una vacuna efectiva y que no está definitivamente confirmado efectos secundarios con ella. De modo pues que hay un adelanto de una posición política, pero no está basada en hechos técnicamente y científicamente confirmados. ¿Pero qué representa eso en la práctica? En la práctica significa que se paraliza la adquisición y el acceso a 2.400.000 dosis de vacuna AstraZeneca a través de este sistema. Yo lo acabo de perder en estos últimos 3 segundos. ¿Podría repetir esta idea, doctor Oleta? Disculpe. Sí, señora, que significa un retraso inexcusable de 2.400.000 vacunas que ya estaban dispuestas para llegar a Venezuela y no sabemos en qué otro momento estas vacunas pueden llegar, independientemente de que se elija AstraZeneca o cualquier otra a través del mecanismo COVAX. Recuerden que el mecanismo COVAX es un mecanismo con vacunas precalificadas por la Organización Mundial de la Salud, que se reciben a unos costos mucho menores que si se adquirieran de una forma directa y tienen el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Lo que usted está describiendo, doctor Oleta, quizás para nosotros los venezolanos que ya hemos perdido la capacidad de asombro porque hemos visto la crueldad más extrema por parte del régimen de múltiples formas, quizás no nos sacude o entendemos o creemos que algo así pueda ocurrir. Quizás para algún ciudadano de otra parte del mundo lo que usted está describiendo es simplemente inconcebible. Hoy veíamos a los muchachos estudiantes de medicina protestando frente al Hospital Clínico Universitario y lo que salieron fue a reprimirlos unos grupos colectivos. Uno se pregunta, ¿y a estos individuos no les duele en el alma que compatriotas estén muriendo porque el régimen se niega a traer las vacunas y ver a estos jóvenes arriesgando incluso su vida por el contagio, una situación tan extrema, elevando su voz, protestando y la respuesta es agredirlos? Lo que usted describe configura un caso de un crimen de lesa humanidad, porque es de manera intencional
negarle a la población venezolana el acceso a una vacuna que salva vidas. Bueno, los ciudadanos tenemos también el derecho y el deber de reclamar a quienes les corresponde proteger a la población, y en este caso, en primer lugar, al gobierno, a cumplir con su deber. Ellos tienen el deber de protección de derechos fundamentales, en este caso, la salud y la vida de las personas. Y no pueden haber, mire, todas esas estrategias violentas, con grupos violentos paramilitares o de sistemas absolutamente ilegales para que la gente pueda expresar voluntariamente y en forma pacífica su opinión y ejercer el pleno derecho que tienen a reclamar las vacunas, sobre todo jóvenes que están exponiendo su vida cuando hacen trabajo voluntario en ambientes hospitalarios. De modo que deberíamos tener más bien la solidaridad, el apoyo de todos los venezolanos y el repudio, el rechazo a estos grupos violentos favorecidos por el régimen. Se me está yendo el audio, doctor Oleta, pero casualmente, haciendo usted referencia a esta situación de exposición del personal de la salud, Médicos Unidos de Venezuela el día de ayer reportaba 18 venezolanos vinculados a la salud, el trabajo en la salud, que fallecieron el día de ayer. Eso ya son 442 ciudadanos, médicos, personal de enfermería, de asistencia, que han fallecido producto del COVID. Le pregunto, insisto en esto, ¿qué mecanismos de la justicia internacional, en su opinión, está violando el régimen al negar la importación de vacunas que implica directamente la muerte de miles y miles y miles de venezolanos? ¿Qué disposiciones de las Naciones Unidas o incluso de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma? Sin duda alguna, los tratados y acuerdos internacionales establecen la necesidad de proteger todo el personal que atiende el sistema de salud, y muy especialmente... Se me está yendo su audio otra vez, doctor Oleta. En algunos, especialmente los tratados y convenios internacionales, incluyen la protección del personal de salud, sobre todo en países que tienen situaciones de emergencias complejas, como es el caso de Venezuela. Y ese es una consideración especial que debe ser tomada en cuenta, en primer lugar, la protección del personal de salud como primera prioridad para la atención de situaciones como esta. Yo no le estoy escuchando, doctor Oleta. Entiendo que se está escuchando bien, pero por algún motivo yo no le estoy escuchando. Bueno, nada, debemos insistir mucho en la obligación que tiene el Estado de proteger al personal de salud en situaciones como esta. Es una obligación del Estado y no hay razones para evadir esa responsabilidad de protección a la población, específicamente al personal de salud. Bueno, doctor Oleta, de verdad quiero darle las gracias nuevamente para cada uno de nosotros los venezolanos, saber que personas como ustedes, con su trayectoria, que siguen allí inspirando el trabajo de tantos servidores públicos, sus colegas, médicos, enfermeras, personal de salud, jóvenes, estudiantes, en una situación tan crítica, tan extrema como vive el país, pero además la conciencia que debemos tener todos los venezolanos y el mundo de lo que aquí está ocurriendo, lo que Nicolás Maduro y su régimen están perpetrando en este momento, al negar, al prohibir la importación de vacunas que han sido ofrecidas a los venezolanos, configura un delito de lesa humanidad, un crimen, porque son muchos venezolanos que pueden morir si esta decisión no se revierte de inmediato. Y tenemos que actuar tanto dentro, cada uno de los venezolanos exigiendo nuestro derecho a la vida por encima de todo, como fuera, porque el mundo no puede seguir mirando hacia otra parte y lavándole la cara a estos criminales, ni en la Organización Mundial de la Salud, ni en la Corte Penal Internacional, ni en las Naciones Unidas, ni en ninguna otra instancia
en la cual haya responsabilidad sobre el horror que hoy vivimos los venezolanos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor Oleta. Seguiremos en contacto. Gracias. Muy amable, María Corina, muy amable. Cuídese mucho, usted y su familia también. Gracias por acompañarnos. Amigos, después de esta dura conversación con el doctor José Félix Oleta, médico internista, realmente una eminencia y un gran reconocido profesional en nuestro país, vamos a ir a una brevísima pausa y al regreso vamos a estar conversando con un joven, en este caso desde el Táchira, un joven que ha decidido compartir todas las actividades de formación académica, trabajo, su vida con el servicio público a través de la política, y lo que representa eso nada más y nada menos que allá en nuestra frontera. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos con Marcos y contigo. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ecuatorianos y ecuatorianas. El Consejo Nacional Electoral de la República del Ecuador convoca a la segunda vuelta electoral de las elecciones generales 2021, a celebrarse este domingo 11 de abril en el horario de 9 a 19 horas. En Caracas, en el Colegio Don Bosco de Altamira, y en Valencia, en el Hotel Executive Suites, antiguo Hotel Embassy. Urbanización El Viñedo, Calle de los Cafés. Acuda a votar con el original de su pasaporte o cédula ecuatoriana, aunque se encuentren vencidos. Deberá respetar las medidas de bioseguridad dispuestas por autoridades locales y los protocolos determinados por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Para trasladarse, utilizar siempre cubreboca y guantes. Para votar, acuda con su propio bolígrafo y sin acompañantes, salvo necesidad justificada en casos de vulnerabilidad. Se le informa a la comunidad ecuatoriana que las oficinas consulares en el exterior no tienen la facultad de entregar certificados de presentación. Si usted no está empadronado para votar en Venezuela, no es necesario que acuda al centro de votación. Si está empadronado en el exterior y no vota en las elecciones generales 2021, no debe pagar multa, puesto que el voto es facultativo para las y los ecuatorianos que habitan en el exterior. Ecuador unido en democracia. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Esta última parte del programa de hoy, que ha sido un programa crudo, doloroso, rudo. Hay que hablar con la verdad, pero la verdad no es solamente el horror del régimen y el sufrimiento de los venezolanos. La verdad también es una sociedad que lucha y que no está ni rendida, ni entregada, ni derrotada, como algunos pretenden decir por ahí. Todo lo contrario. Y por eso he querido compartir estos minutos con ustedes con un testimonio lleno de energía que corrobora esto que estoy diciendo. Y es un joven que además trabaja, lucha y estudia en el mismo corazón de la frontera venezolana, donde todos estos conflictos están llevándose adelante ya en el estado Táchira. Me refiero a Marcos Alejandro Jiménez. Él es coordinador de 20 Joven Táchira, pero además estudiante de comercio exterior en el Instituto Universitario de la Frontera. Marcos es coordinador del Movimiento Estudiantil del Táchira, el MET, y presidente del Movimiento Estudiantil Somos Youth Frontenses. Marcos
Gracias por estar con nosotros hoy. No sabes la emoción que me da escucharte y poder compartir tu testimonio con tanta gente que nos está acompañando en este momento. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, no te estoy oyendo muy bien. ¿Puedes hablar un poquito más duro? No sé si soy yo la comunicación. ¿Aló? Ok, sí, trata de hablar un poquito más duro, Marcos. Muy gracias por acompañarnos, Marcos. Gracias a ustedes por la invitación, primero que no. Un espacio bueno, no nos podemos callar ante cualquier situación que pase en nuestro país. Y bueno, yo no estoy escuchando a Marcos, Jay. No estoy escuchando a Marcos. Sé que está hablando, pero no lo estoy escuchando. ¿Ah? Ok, vamos a volver a llamarlo, a ver si, porque como antes con el doctor José Félix Soleta me daba la impresión de que ustedes sí lo escuchaban y la que tenía el problema de comunicación era yo. Pero entiendo que ahorita el problema también es con Marcos. Marcos, como les decía, está en el estado Táchira y las comunicaciones con el interior del país cada día están más complicadas. ¿Ya tenemos a Marcos de vuelta? Ok, muchísimas gracias. Bueno, como les decía, Marcos es estudiante de comercio exterior y ha tomado una decisión difícil. Muchos jóvenes que con razón han crecido con un profundo rechazo y desconfianza hacia la política y los políticos, pero dice, ya va, este país necesita una nueva forma de ejercicio del servicio público. Hay que elevarlo, hay que reinventarlo. Hay muchos casos de venezolanos honorables que dieron su vida sirviendo a Venezuela. El doctor Oleta es uno de ellos. Y esa es la verdadera política. Esta cosa que estamos viendo es una cosa criminal que no se puede distanciar más de lo que es el servidor público. Y por eso es tan importante que los chamos hoy en día consideren la política como una forma de vida. Aquí tenemos a Marcos de vuelta. Y Marcos, vamos a empezar por allí. ¿Te dejaste alguna vez en tu vida dedicado al ejercicio de la política y trabajando y luchando dentro de un partido político? Buenas tardes, primero que muchísimas gracias por la invitación. No sé si se me escucha bien aquí en el Táchira hablar diferente a otros estados, y lo digo porque aquí tenemos un protectorado, tenemos fuerzas extranjeras, fuerzas nacionales que parecen extranjeras. Entonces es difícil para nosotros, tanto jóvenes o como cualquier persona dentro del estado Táchira, vivir tranquilo. Yo decidí entrar en un partido por los ideales, pero en particular porque es la única fuerza que yo siento que hay para seguir construyendo un país y que no puedo desistir de ello, y por eso yo no soy de mi país. Es importante que todos sepan que eso se tiene que reflejar en cualquier joven, cualquier persona que quiera formar parte de un partido. En este caso yo formo parte de Venezuela y precisamente porque tengo unos ideales fuertes y porque tengo convicciones para seguir luchando. Aquí en el estado Táchira es algo difícil, pues siempre hay discusiones de todos lados. Sin embargo, yo desde el aspecto estudiantil lo vi sin colores, y yo quiero sin colores en un partido. Marcos, se me acaba de ir la comunicación. ¿Ya? ¿Y tú lo estás escuchando o soy solo yo? Sí escucho. Sí, te estamos escuchando muy lejitos, Marcos. Vamos a intentar, a ver, una vez más, y si no, yo te prometo que la semana que viene retomamos esta conversación contigo, porque creo que la comunicación con el Táchira está imposible. A ver, ¿estás allí, Marcos? Vamos a intentar llamar a Marcos. De todas maneras, creo que, oye, se nos han ido volando los minutos que quedaba para conversar con él. Sin embargo, es admirable para mí ver la cantidad de jóvenes, de chamos que dan ese paso y que dicen, no basta con formarme para poder montar un negocio o desarrollar una carrera profesional o técnica. Venezuela necesita una transformación profunda y eso arranca por sus instituciones, y es solo desde el poder entendido como servicio, y además en el caso de nosotros los liberales que aspiramos a llegar al poder para limitar el poder de quienes los ejercen y transferirlo a los ciudadanos, es lo que va a poder asegurarnos que estos años de oscuridad y de retraso puedan ser revertidos.
Para eso necesitamos de todos los ciudadanos, independientemente de nuestras formaciones o trayectorias de vida, prepararnos para ello. Y una de las tareas que estamos haciendo con mayor ahínco en 20 es precisamente eso, formándolos, buscando a aquellos venezolanos, por muy jovencitos que sean, y que aman profundamente su país, que aman la libertad, y que creen que solo con las ideas de libertad, con economías abiertas, con respeto a la propiedad privada, con instituciones inclusivas y sólidas, con el estímulo al trabajo decente y a la excelencia, es que Venezuela podrá surgir. Marcos, nos quedan solo 3 minuticos. Yo te prometo que la semana que viene volvemos a conversar, pero vamos a aprovecharte que te tenemos allí y quizás desde la frontera y sabiendo que estás viviendo una situación muy dura, tu papá también ha sido amenazado, que le envíes un mensaje a todos los jóvenes de Venezuela en esta hora tan dura que estamos viviendo. El mensaje mío es: no huyan y no teman. No huyan y no teman porque mi familia es fuerte. Mi familia, a pesar de cualquier adversidad, esto que estamos viendo en la guerrilla en el estado Apure, mi familia, de parte de mi padre, es ganadera. Ellos se ven en la dicha de o tienen que colaborarles con lo que se le llama erróneamente vacuna a la guerrilla o vacunas por parte del Ejército Nacional, los organismos de seguridad que mantienen. Sí. Yo creo que no, que sí, se nos volvió a caer. Tranquila ya, y no se preocupen. Vamos a asegurarnos que la semana que viene Marcos pueda estar en un lugar donde tenga mejor comunicación, porque el testimonio de él es increíble. Es uno de esos miles y miles de jóvenes que hoy están formándose para servir, para ser el día de mañana directores de organismos, concejales, alcaldes, gobernadores, diputados, con una visión de servicio, entendiendo que tiene que ser con absoluta integridad. Eso de que antes era pónganme donde hay, eso se tiene que acabar para siempre. Tiene que, quien quiera asumir una posición de responsabilidad tiene que ser para actuar con absoluta transparencia y rendición de cuentas. Y además formándolos con ideas de futuro, de transformación. No es para mirar para atrás ni para conformarnos con un país normal que más o menos funciona, sino una Venezuela extraordinaria, una Venezuela que se destaque y que podamos ponerla de primera en todas las áreas y en todos los indicadores de desarrollo humano, de crecimiento, de inversión y de generación de riqueza. Y eso es lo que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer nosotros. Para eso nos estamos preparando, formando y luchando, no solamente contra el régimen y su avance dentro y fuera del país, pero también organizándonos en las comunidades, buscando las mejores ideas y preparando los mejores proyectos para que Venezuela pueda despegar y ser nuevamente esa nación de la que nos sintamos muy orgullosos, de los cuales vamos a traer de regreso a todas y cada una de nuestras familias. En estas horas tan oscuras, en estos momentos tan dolorosos, quiero decirle a los venezolanos que aquí estamos, que aquí estoy, acompañando a cada familia, consciente de la zozobra, de la angustia que se vive de día y de noche. No hay una sola familia que no haya sido afectada por esta tragedia. Pero precisamente este dolor también nos une y nos moviliza. Los venezolanos hoy, todos, aquí y alrededor del mundo, sabemos lo que está en juego y sabemos cuál es la urgencia. Y por eso hoy más que nunca yo les pido que no nos callemos, que nadie se rinda, que nadie se cansa. Avanzamos juntos, con fuerza, hablando con la verdad, denunciándola y organizándonos y preparándonos para la liberación de Venezuela. Dios nos bendiga y hasta el próximo martes, aquí contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.